Amigos, en la entrevista de esta semana nos honra con su visita el representante del país del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, doctor Franklin Marín Vargas. Es importante recordar que el ICA, desde hace ya varias décadas, digamos que del año 1971 en adelante, está presente en el país, apoyando en múltiples iniciativas dirigidas al mejoramiento de la agropecuaria en sentido general, como son la inocuidad alimentaria y el incremento y diversificación de las agroexportaciones. Trabaja en el desarrollo agrícola y bienestar rural de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Canadá, proveyendo soluciones de cooperación técnica, innovación, la bioeconomía, acción climática, sostenibilidad agropecuaria, el comercio internacional, la integración regional, el desarrollo territorial, la agricultura familiar, sanidad agropecuaria, inocuidad y calidad de los alimentos. También la digitalización agroalimentaria, equidad de género y juventudes. Son un puente para el intercambio de conocimiento especializado de cara a los retos que enfrentan los 34 países para alcanzar su objetivo de desarrollo sostenible. El programa de compensación de PPA, doctor Marín, explícanos un poco cómo que el programa EGE que usted tiene ya ahora en más actividad, cómo comienza, con un poco de historia, para ir empapando. Sí, bueno, como estábamos hablando fuera de cámaras, el programa de PPA comienza, es por la segunda vez que se declara PPA en República Dominicana. Ya había pasado en el año 79 y durante el 79-80 tuvieron un proceso en donde la atención de la situación de PPA fue muy diferente porque se exterminó totalmente todos los cerdos para evitar la propagación de la enfermedad hacia otros lugares. No había la realidad de ahora de granjas organizadas. No había, digamos, el proceso industrial de gran volumen que hay en este momento, pero también había muchísimo menos población, si hablamos en términos de cerdos, que lo que hay hoy en día. Porque no solamente ahora tenemos un sector industrial importante, grande, en donde hay varios productores muy grandes, pero también hay muchísima gente que tiene granjas de traspatio o posilgas, como le llaman acá, desde 5 hasta 100 cerdos y siguen teniendo el tratamiento de una granja artesanal. Entonces, una vez que se terminó la PPA, se generó todo un proceso en el cual el gobierno convocó a diferentes organizaciones con diferentes experiencias con el propósito de investigar cómo se iba a atender el tema y posteriormente tomó una decisión sobre este proceso de acción. En este proceso entran varias etapas, una de las cuales es el programa más importante en el que nosotros estamos involucrados, pero no es el único, nosotros estamos involucrados en otros. Y el gobierno ha venido llevando una línea en donde está atacando varios frentes al mismo tiempo. En el caso de la compensación, esto se trabaja con fondos del gobierno de los Estados Unidos, del pueblo americano, a través del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y de APHIS, que es su agencia técnica relacionada con sanidad y inocuidad de alimentos. Sí. Entonces, hay una misión de APHIS especializada aquí y a través del ICA se hace la compensación para los productores a los cuales se les debe despoblar una vez que se identifica la presencia de PPA en sus granjas. Entonces, hay de pequeños productores, de medianos productores, de grandes productores, y entonces hay matanzas desde 5 cerdos o 3 cerdos en algunos casos hasta 2.000 cerdos. O sea, sí. Estamos hablando de un proceso ordenado que requiere toda una organización que ha hecho el gobierno, que es una acción conjunta en donde entran varias organizaciones. Está la Dirección General de Ganadería, el mismo ministerio que es quien dirige la gestión y la operación, y a través de un comando de incidencias se identifican los focos, se identifican los perifocos, se hacen las pruebas de laboratorio en el laboratorio en Labarcén, y a partir de allí, una vez que se determina que una granja está infectada, se procede al proceso de compensación. Bueno, una pregunta, doctor. Entendía yo en principio, quizás desconociendo un poco esta profundidad del tema,
que se estaba trabajando nada más con pequeños criadores, o ya han tenido que intervenir granjas con volumen de animales grandes y proceder a terminar. Por supuesto que sí. No, se está trabajando, o sea, el proceso de emergencia que se desarrolló durante este año es para atacar cualquier brote que surja. Le llaman focos y perifocos en los alrededores, porque una vez que se identifica un foco en una granja, se hace una revisión en los alrededores para identificar lo que se llama perifocos y proceder también a la eliminación. Y sí se está trabajando con productores medianos y con grandes. Pero no ha habido que eliminar así masivamente en granjas grandes, digamos, 2.000 cerdos, como usted mencionaba. Sí, cómo no. ¿Y cómo eso? ¿Eliminan los cerdos y no se aprovechan? ¿O cuál es el procedimiento? No, o sea, se hacen, literalmente los cerdos se entierran. Se hacen unas fosas. Por eso es una movilización en donde participa el ejército, donde participan los mismos productores, cuando se trata de una granja grande, por supuesto, veterinarios, la gente de la Dirección General de Ganadería y supervisores de la unidad ejecutora de proyecto nuestra y la gente de APHIS también, que verifican todas las condiciones fitosanitarias que se deben cumplir para preparar el exterminio de los cerdos. Y en estos casos se hacen unas grandes fosas comunes y se entierran los cerdos y a partir de ahí viene un proceso de desinfección y hay un compromiso de no repoblación durante un determinado tiempo en esas zonas en donde se hace la eliminación. El virus se elimina él mismo cuando ya no hay animal. Sí, el virus no es que es no queda eterno. latente. Sí. El virus, pero hay un proceso, ¿no? Y este proceso requiere un plazo para, después de la desinfección, poder pensar que estamos libres y comenzar un nuevo proceso. Entonces hay varios ejes que están operando al mismo tiempo, en los cuales nosotros tenemos participación más en unos que en otros. El que trabajamos más activamente es en el de compensación, pero en los otros también hay mucha importancia. Por ejemplo, hay todo un área de comunicaciones para los productores, para la gente de las carnicerías, para los mataderos. Le comentaba que hay toda una serie de medidas de bioseguridad con el propósito de mantener libres del virus las granjas que no están infectadas, porque además se ha ubicado un foco en el centro, alrededor del centro del país, y hay otras zonas en donde no hemos encontrado presencia. Entonces, por ahora, el esfuerzo está concentrado en este tema y en procurar resolver esas áreas. Usted sabe que se desató hace ya cerca de un año cuando inició un firme problema. La posición de que alguien alegaba, un sector decía que había que hacer una eliminación total, similar a la que hubo en los años 79 y 80, y otros dicen que no, que por la inversión que implicaría eso y el costo para la economía de esos productores, mientras las granjas se conserven inocuas, preservarlas. Hay dos ¿Cuál es la situación? Dos teorías sobre eso. Una de ellas que fue lo que se aplicó en los años, en 79 en República Dominicana, porque cuando hay una crisis de este tipo, hay varios esfuerzos que se hacen al mismo tiempo. Uno, procurar preservar los animales que están sanos, preservarlos sanos. La otra parte es tratar de asegurar toda la cadena, ¿sí? Para evitar que se expanda dentro del mismo país o dentro de la misma región la peste. Pero además hay medidas de biocontención cuyo propósito es evitar que se exporte a otros países. O sea, no sé si se ha podido ver, pero la campaña de los cerditos no vuelan, para evitar que la gente lleve chicharrones a los Estados Unidos o lleve chicharrones a Puerto Rico o lleve comidas. O sea, hay que evitar el virus de la peste. Y entonces hay medidas de biocontención, hay medidas de bioseguridad que tienen que ver con las granjas, con los mataderos, con las áreas, con los camiones de transporte, con todo lo que tiene que ver con la cadena agrícola. Pero además hay otras medidas que son muy importantes y que son sumamente útiles, no solamente para la peste porcina africana, para la peste porcina clásica y para otras, que tiene que ver con el control de movilidad.
Entonces hay que asegurarse que no se estén pasando los cerdos de un lugar a otro y que se estén llevando a un sitio, que los camiones estén adecuadamente bioseguros y que todo el proceso se haga en orden. Eso no solo garantiza la inocuidad de los alimentos que la gente consume, pero también garantiza que los mataderos y los lugares donde hay las carnicerías y todo eso están libres. Y de hecho están pensando, como una de las medidas a mediano y largo plazo, en crear un sello de libre de PPA para que la gente se sienta segura también en relación con eso. Entonces, la meta sí, del proyecto a mediano y largo plazo, ¿cuáles serían? Bueno, lo primero que el gobierno ha determinado, que creemos que es una posición muy puntual, es no se van a exterminar todos los cerdos. Eso ya se definió. Eso ya habla claramente de una estrategia. Sí. Y la estrategia tiene que ver, entonces vamos a buscar todas las opciones y todas las medidas posibles para procurar que se conserve sana la parte de la parte que no está contaminada. Y para eliminar todos los focos y obviamente, como le digo, complementar con las medidas de biocontención, para evitar que otros países se vean involucrados. El ICA está participando muy fuerte en una campaña en todos los 34 países de la región, en donde cómo hay que hacer para prevenir. Entonces, todas las agencias, las famosas SENASAs o SENACICAS de cada país, están tomando sus propias... Igual que, por ejemplo, para el Fusarium raza 4, el hongo del banano. O sea, se hace una alerta internacional y se comienza a tomar medidas, tanto en puertos como aeropuertos y fronteras terrestres en todos los países. Bueno, pues entonces, si hay, como usted dice, ya un foco definido en lo que es el centro del país, digamos que eso es en Tenares, Salcedo, Moca, por ahí, etc. Pero también en cualquier momento puede aparecer, es una peste, entonces en cualquier momento puede aparecer. No, claro, si fallan los sistemas de traslado, de la bioseguridad, pues. Pero yo creo que si el país se concentra y que ese foco logre declararse libre, y ahí sería un gran paso. Eso sería un primer paso porque además hay otras presiones importantes internas. O sea, los productores de cerdos que ya han sido compensados tienen interés de que se les vaya determinando cuándo puede comenzar el proceso de repoblación. Después que hay un caso extremo de eliminación, ¿qué pasos se siguen para que productor pueda de nuevo reiniciarse? No, pero luego hay que garantizar durante un periodo que está completamente libre y a partir de que ahí de que se determina que ya no hay ningún problema en esa granja o en esas instalaciones, entonces puede comenzar el proceso de repoblación. Eso implica posiblemente o generar material genético internamente o traer material genético importado que tenga la garantía de que está libre de PPA. O sea, es un proceso. No es un proceso diferente a otros, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es que la primera parte, cuando se determina una emergencia y una crisis, ya pasó. Ahora lo que sigue, y creo que es en lo que está el gobierno, nosotros estamos en la mejor posición de apoyar y de seguir apoyando, está en cómo pasa esto de ser un programa de atención de una emergencia a cómo pasa a ser un programa de atención de una situación sanitaria que va a durar durante un tiempo más y que debe ir incorporando otros elementos. Se han hablado de muchas cosas. Se habló de que había vacunas, ya se ha Eso fue el famoso mito de la vacuna en España, que hace ya un año que dijeron ya la solución. Sí, ¿Cómo es la realidad de eso? Y bueno, lo cierto es que España no está libre de... No es endémica allá. Y además de eso, hay mucho problema con el control, particularmente por los cerdos salvajes. Sí. Porque hay muchísimos cerdos salvajes, hay mucha movilidad de cerdos independientes, digamos, de lo que tiene que ver con la cadena alimentaria asociada a los cerdos. Pero en este momento... Hay una vacuna que probaron en Vietnam y no tuvo los resultados que ellos esperaban, que es una vacuna que hicieron ellos mismos en Vietnam, donde tienen PPA. Y en España hay una vacuna que, bueno, de hecho se supone que van a hacer pruebas de esa vacuna como parte del proceso de autorización de la vacuna aquí en
República Dominicana. Ok. Para probar esta vacuna, para ir generando, digamos, las muestras de laboratorio. Un proceso de lograr una vacuna requiere mucho tiempo. Entonces, están en ese proceso, pero no existe ninguna patente que usted pueda decir de venta comercial de vacunas. Y por supuesto la FDA americana no ha autorizado ninguna vacuna, entonces tampoco estamos hablando de que eso sea una solución. Fue como otras cosas, ¿verdad? Una alternativa que estuvieron explorando. Cada quien trata de vender sus pollos lo No, más, está claro, lo seguro. más caro que Sí, puede. doctor, pasando ya a otro tema, viendo en la página de ustedes, otro proyecto que están ustedes abordando ya en el país en particular, me llamó la atención de una carta de entendimiento para fortalecimiento institucional y desarrollo de la capacidad técnica del FEDA. Explíquenos un poco de eso. Sí, bueno, nosotros ¿Qué implica? trabajamos con el sector agrícola en general, no solamente o sea, el ministerio, por supuesto, es como nuestra contraparte natural y es quien orienta nuestras gestiones en el país. Pero hay muchas instituciones, ¿no? Que tienen que ver con el sector agrícola. El FEDA es una de esas instituciones, el Fondo Especial de Desarrollo Agrícola es una de esas instituciones. Y a propósito de la primera parte del programa, en donde el presidente Abinader estuvo en la inauguración del programa de arroz, sí. Ese mismo día por la tarde, nosotros estuvimos con la gente del FEDA, y fue el relanzamiento del sector programa coco. de repoblación de coco. De repoblación de coco. Y se hizo justamente en una de las plantaciones de coco industriales más importantes del país. Grupo Rica. Sí. Cítrico dominicano. Del Grupo Rica en Villa Altagracia. Sí. Y allí también el presidente dio un aporte muy significativo para el relanzamiento de este sector, que tiene mucha relevancia, que fue también muy afectado por el tema del amarillamiento letal, que afectó casi todos los antiguos variedades de coco. Pero el FEDA, por ejemplo, ha estado trabajando e impulsando la capacitación, el uso de nueva tecnología. Y además de eso, en lo que creemos que es una estrategia muy válida, que ha sido la que el gobierno ha asumido, que es haciendo alianzas estratégicas con el sector privado. Entonces esto permite que empresas importantes, pero también pequeños productores puedan producir con más tecnología, con una orientación a propósito, y permite cambiar de cultivos básicos y tradicionales, digamos que literalmente son de subsistencia, hacia cultivos que realmente permitan producir bienestar y mejoras en el campo. Sí. Y eso es una de las razones por las cuales estamos trabajando en traer capacitación en el tema caprino, en el tema de coco. El ICA tiene mucha experiencia en otros países con algunos de estos productos de mucha relevancia. Sí. Y pasando a otro tema, es lo que es bueno que ustedes lo sepan, quizás para un poquito al público televidente, el asunto de la reforma agraria en el país. Usted sabe que, doctor, que tenemos mucha inquietud en ese sentido, porque aquí comenzó una reforma agraria en los años 70, producto de una ley casi revolucionaria que dio el doctor Balaguer en su segundo gobierno, que fue la ley de cuota aparte, que era que a base de que el Estado había gastado cientos de millones en canales de riego, se adujo que por la presión que había social en ese momento y política, de gente que necesitaba tierra, pues se generó una ley de que se le obligaba a estos beneficiarios de canales de riego, grandes tensiones que habían todavía en ese momento, a aportar el 25% al Estado, libre de costo, o sea, cederla prácticamente. De tierra. Y ahí fue que nace el Instituto Agrario Dominicano como ente para formar los asentamientos colectivos, que eran originalmente, ahora ya son individuales, que no se sabe ni cómo, en qué están. Entonces, con todo este expediente, donde tenemos que el 45% de la producción de arroz depende de ese sector agrícola, y que el 80% de nuestros productores, a su vez, lo que tienen una media de 50, 60 tareas, 3, 4 hectáreas como mucho. Con todo este panorama, veo que ustedes tienen también un programa de
de transformación y fortalecimiento institucional del Instituto Agrario Dominicano para impulsar una nueva economía rural. Explíqueme todo esto. Bueno, en primera instancia, esta semana justamente, Sí. Se cumplen los 61 años del IAD. Sí, entonces, semana aniversario. Esta semana ha sido la semana de aniversario del IAD. Y hace un año, en su segundo congreso, el director del IAD se comprometió con el presidente de la República a impulsar un proceso de reforma. Un proceso que permitiera convertir el Instituto Agrario Dominicano, una institución básica de reforma agraria, en un instituto de desarrollo rural, que son condiciones completamente distintas. Ahora, esta situación que sucedió en el gobierno de Balaguer y que usted menciona es lo mismo que sucedió en la mayor parte de los países. Esa es la experiencia que hay en Latinoamérica. En casi todos los países de América Latina y particularmente en Centroamérica y en algunos de los países del Caribe, al mismo tiempo, y eso fue impulsado por el gobierno americano, era darle tierra a los campesinos para bajar la presión social. Y esto comenzó a ser una réplica en todos los países. En algunos países, estas leyes que comenzaron en los años 60, en todos los casos eran lo mismo, comenzaron como básicamente reforma agraria. Literalmente era o buscar tierras que pertenecían al Estado para que pudieran ser distribuidas a productores agrícolas o comprar tierras en los casos en que no tenía el Estado. No es como, la mayor parte de los estados no son como República Dominicana, donde casi toda la tierra pertenece al Estado. Sí. Y distribuirlos también. Bueno, justamente dentro del proceso de apoyo que hemos venido dando al Instituto Agrario Dominicano, ellos se comprometieron a este proceso, que era pasar de un instituto cuyo fin era básicamente entregar títulos de propiedad y hacer algún apoyo para que pequeños productores trabajaran la tierra, a generar condiciones de desarrollo rural, con los nuevos modelos de desarrollo rural. En algunos casos, y el caso de Costa Rica, por ejemplo, es uno de los casos que fuimos a ver hace poco con un equipo de gente del IAD. El Instituto de Desarrollo Agrario, que se llamaba ya, ha pasado por 2 transformaciones hasta convertirse en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Primero, en los primeros 20 años se llamó Instituto de Desarrollo Agrario y posteriormente primero se llamó Instituto de Tierras y Colonización y posteriormente Instituto de Desarrollo Agrario, y hace 10 años cambiaron el modelo a lo que es hoy en día el INDER, que es el Instituto de Desarrollo Rural. Todo ese proceso se ha venido llevando a cabo en otros países, en Colombia, en Chile. ¿Por qué? Porque lo que sucedía o lo que hacía falta en 1960 no es lo que hace falta hoy. El tipo de apoyo que requiere el desarrollo rural es completamente distinto. Y el IAD está consciente de eso. Pero la ley, como mencionábamos al principio, existe desde 1962 y no ha sido modificada. Han hecho muchos intentos de modificar el IAD. Nosotros hemos estado estudiando esto. Aquí han participado otros expertos en desarrollo rural en los procesos de acompañamiento al IAD para establecer, por un lado, su nueva identidad y por otro lado, sus nuevos objetivos desde el punto de vista de desarrollo rural, para poder convertirse en un verdadero motor que apoye el proceso. Y ahí, dentro de lo que hay como perspectiva de futuro, es también generar alianzas público-privadas, en donde se pueda tomar en cuenta la tecnología, el conocimiento, la gestión de mercados que tienen los productores de grandes y privados para trabajar con pequeños productores alrededor. Ya hay experiencias en este país, Central Romana Corporation tiene en el norte, también en Barahona y en otros lugares, pero además de eso, la idea es que no se reparta miseria, sino que comencemos a tomar en cuenta otras cosas. Se visitó Perú, se ha visto la producción de muy buenos productos que se dan en las condiciones de tierra que tiene República Dominicana, pero que además de eso, una gran ventaja, ¿sí? República Dominicana está a 3 horas del mercado de Boston.
Y eso no sucede en la mayor parte de los países de América Latina. Sí. Entonces, aprovechar esas ventajas competitivas hacia el futuro es lo que está planteando el Instituto Agrario Dominicano como la alternativa para reformar y realmente apoyar el desarrollo del sector agrícola. Pero ese desarrollo rural, ¿qué implicaría realmente? Al transformarse ya de IAD, Instituto Agrario Dominicano, en un organismo de desarrollo rural. Bueno, ¿Cuál es el concepto de desarrollo rural? ¿Qué harían diferente en este caso? Mire, Que existe. en una primera instancia, el desarrollo rural es por territorios, no es por asentamientos, no es porque en este momento literalmente juntan a la gente para darle tierras. No necesariamente son productores agrícolas, no necesariamente. Y además terminan produciendo cosas básicas. Y hay que cambiar este modelo para que produzcan. Y por ejemplo, en el caso de Perú pudimos ver cómo pueblos completos fueron transformados a través de alianzas en donde la tecnología, la asistencia técnica, el material vegetativo, los mercados y todo el proceso de la logística internacional la hacían empresas privadas que por un lado producían ellos, pero por otro lado también se asociaban con un montón de productores pequeños que iban generando riqueza común. Entonces ya no solamente estabas hablando de producir la tierra, sino que producir y ganar para poder crecer. Y había el enfoque empresarial. Es un enfoque totalmente empresarial y de hecho este país tiene una de las leyes más importantes en alianzas público-privadas. Y eso es lo que hay que aprovechar, comenzar a vender esas oportunidades, crear esa cartera dentro del IAD para generar focos de desarrollo con otro tipo de sí, porque es importante que aclaremos, doctor Marino, si usted lo sabe, que yo he criticado siempre eso de parte del Estado, no importa el gobierno que haya sido, la permisividad que hubo, que después comenzamos con los proyectos colectivos, donde teníamos fincas de 4.000, 5.000 tareas que son manejables, que podrían ser rentables perfectamente por retención, para todo lo que es competitividad y reducción de costos. Dejamos que cada quien comenzara a partirse, 40 tareas cada uno, 20.000 pedacitos de 40 tareas. Entonces uno deja un día de sembrar, esto va a la finca, y yo me recuerdo estando yo, que fui técnico de la reforma en los años 80, y yo veía ahí una finca, un pedazo lleno de hierba, y que se no va a sembrar esta cosecha. O sea que era entonces lo que generaba era plaga, un foco de plaga y de maleza. Sí. Entonces, es lo que te digo, cometimos nosotros el error de no tener la energía en el mismo estado para no permitir eso, que ahora es un lastre. Pues si tuviéramos la finca colectivizada en grandes tensiones, fuera más fácil ese proceso que usted dice. Bueno, y eso es uno de los temas que tienen que ver con la nueva ruralidad, que tiene que ver con no generar campesinos, productores de tierra, sino pequeños empresarios agrícolas que son capaces de gestionar y desarrollar alrededor de productos agrícolas que además son muy importantes. Es que hay que tomar en consideración todo lo que ha pasado en los últimos años ha cambiado significativamente el panorama de la gestión agrícola en nuestros países. No solamente estamos hablando de la pandemia, que literalmente nos cambió la manera de vida, pero es que no solo nos cambió la manera de vida, nos cambió todo lo que teníamos como normas de transporte de alimentos internacionales, nos cambió la situación de la guerra en Ucrania, por ejemplo, ahora nos tiene en la misma situación. O sea, literalmente en algún momento todos los gobiernos, también, han tenido que estar subsidiando combustibles, subsidiando todo lo que tiene que ver con fertilizantes y agroquímicos, porque la única manera de evitar que los costos suban. Y ahora hay grandes problemas para el transporte de mercancías, por todo el colapso que sufrió el sistema mundial de mercancías. Entonces, tenemos que repensar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de acuerdo a los nuevos modelos de desarrollo. Y esto es algo que no se puede hacer con las leyes que tenemos. Hay que modificar las leyes. No, seguro tiene que venir un poquito de muñeca, de mano dura, porque si no, no vamos a dar el salto. Doctor, ya en los 2 minutos que nos quedan, por favor, dígame, ¿qué tienen nuevos proyectos ustedes que sean de interés del país, que vayan a comenzar en el corto plazo?
¿Hay algo en ese sentido? No, mire, lo nuestro, y creo que lo más importante que está en el camino ahorita, es apoyar un esfuerzo legítimo que tiene interés el ministro de Agricultura y el gobierno como tal de delinear la nueva política agrícola para los próximos años. O sea, como decía, todas las situaciones que han pasado en los últimos 5 años nos cambiaron el modo de caminar y el modo de ver. Hay que hacer un reenfoque. Entonces, tenemos que hacer un reenfoque. ¿Qué tiene que ver con cambio climático? ¿Qué tiene que ver con agricultura 4.0? ¿Qué tiene que ver con tecnificación? Tiene que ver con digitalización, que tiene que ver con incorporar jóvenes, que tiene que ver... cambio generacional, esa lluvia de ese cóctel. Hace 10 años no tomábamos en cuenta esas variables a la hora de la planificación agrícola. Pero ahora están aflorando. Ahora, si no las tomamos en cuenta, lo que vayamos a hacer no tiene ningún sentido. Creemos que ese año vamos a lograr apoyar de alguna manera el esfuerzo del Ministerio de Agricultura y del Gobierno en la formulación de esta nueva política agrícola, que no solamente tiene que ver con el tema sanitario, que tiene que ver con el tema de exportaciones, que tiene que ver con el tema de aranceles, que tiene que ver con el tema de rentabilidades, pero también tiene que ver con la visión de futuro de lo que quiere este país en agricultura. O sea, una proyección de ¿cuántos años sería de ser? Una proyección de 20 años o algo así. Debería ser, como normalmente es. Mire, antes, cuando la gente hablaba de largo plazo, hablaba de 50 años. Sí. Cuando uno habla con las empresas de tecnología de largo plazo, ellos hablan de 5 años. Sí, entonces, tenemos que pensar en un modelo, pero sí tiene que haber una visión de futuro. Sí. Y esa visión hay que reencontrarla a la luz de la nueva información. No, y yo creo que nosotros podemos, con una actitud así proactiva, positiva, y de apoyo a ustedes, con organismos como ustedes, lograr, porque tenemos los recursos básicos, las tierras ahí, fértiles, todavía el lago no nos ha hecho tanto, aunque hay que tomar ya cuidado, pero tenemos presas, podemos hacer unas 7 u 8 presas más que nos darían mucho más fortaleza. O sea que tenemos las condiciones básicas. Eso que usted comentaba, la red de riego que tiene este país, que fue hecha en las épocas de Balaguer, como usted menciona, estamos hablando de hace 40 años, 50 años. No lo tienen la mayor parte de los países de América Latina. Este país es tremendamente bendecido. Ahora, lo que hay que hacer es asegurarse de ponerlo a producir lo correcto y con la gente correcta. Porque hay que hacer un relevo generacional, pero también tecnológico, pero también del tipo de cultivos. O sea, no puede ser que sigamos haciendo las mismas cosas. No, y por ejemplo, yo he tenido hace 2 meses, en febrero, hicimos un panel sobre Derecasta y traímos los 4 sectores dentro de la cadena de producción, desde el productor primario hasta los industriales, los procesadores. Y te quedó claro que ya, por ejemplo, tenemos a productores modelos que han logrado generar ya la cantidad de kilos por hectárea comparado con la producción de Tesa, que es nuestro competidor de temor por el Derecasta con Estados Unidos. Y que lo otro, que es la parte de costo, también se ha podido lograr ya equipararlo con mecanización de toda la etapa, nivelación del terreno y mecanización integral. Entonces, el punto de ver cómo amarramos una mecánica para que todo ese paquete pueda llegar a esos pequeños productores y lo puedan implementar. Y lo que creemos es que la ruta que ha escogido este gobierno de alianzas público-privadas, sí, sería un paso. Es un paso en la dirección correcta. Y ver cómo se hace que ellos entiendan, los productores pequeños de la reforma, que tienen que adaptarse a eso y aceptar eso. Sí, bueno, el sector reformado es una parte de los pequeños productores. Sí. Aquí el tema es ver cómo hacemos para que todos se integren en un esfuerzo conjunto. No, seguro. Bueno, doctor, quisiéramos abundar más temas, pero los espacios quedan abiertos para su intervención cuando desee anunciar nuevos proyectos o novedades que sean de importancia a todo el sector agropecuario. No, muchísimas gracias más bien por la oportunidad de poder conversar con ustedes y contarles un poquito lo que hacemos en procura de apoyar la agricultura de las Américas y particularmente de esta isla maravillosa. Bien, gracias. Amigos, con esta interesante entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Descansen y retornamos el próximo sábado a esta misma hora.